Buenos días para todos ustedes, soy el estudiante Carlos Arturo Chaparro de cuarto semestre de Ingeniería Electrónica, pertenezco a la zona centro Boyacá y Cundinamarca y en el presente espacio pues vamos a ver la explicación del ejercicio número 3 de ecuaciones diferenciales con transformada en Laplace. Y dice así el ejercicio: use la transformada en Laplace para resolver el problema del valor inicial, que es la derivada de y, la primera derivada de y menos 3y igual a 2 elevado a la potencia de 2t, y factor de 0 igual a 1. Aquí pues simplemente se aplica la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación para no alargarnos el tema, y dice que ahora se aplica la transformada de Laplace para hablar y, que es factor de t, y nos quedaría esta fórmula que es Laplace a la menos 1 y sub s igual a menos Laplace a la menos 1 factor de 1 sobre s menos 2 más 2 Laplace menos 1 que factoriza a 1 sobre s menos 3, y eso es igual a y sub t igual a menos e elevado a la 2t más e elevado a la 3t. Y a partir de lo anterior pues vamos a resolverla por este método. Dice que la segunda derivada de y más y es igual a e elevado a la menos 2t sen y factor de 0 igual a 0, y la primera derivada factor de 0 igual a 0. Aquí organizamos las Laplace. Laplace de la segunda derivada de y más y igual a Laplace de e elevado a la 2t sen, y Laplace, la segunda derivada de y más Laplace factor de y igual a Laplace que factoriza a 2 elevado a 2t sen. Aquí abrimos las factorizaciones, pues vamos a factorizar porque esto hay que resolverlo con respecto a unas fracciones parciales. Y aquí organizamos ya pues nuestra ocasión, sacamos las potencias. Recordemos que S es una función de los circuitos eléctricos y T es la función de tiempo. Aquí ya tenemos el resultado de esta ecuación. Y, recordemos que S es una determinante que emplean los ingenieros electrónicos en los circuitos, es igual a 1 sobre S más 2 elevado al cuadrado más 1 multiplicado por 1 sobre S al cuadrado más 1. Estas son las determinantes, unas fórmulas que tiene Laplace para desarrollar los ejercicios. Simplemente aquí organizamos unas ecuaciones para responder este ejercicio o proponer este ejercicio con respecto a unas fracciones que vamos a hacer. AS más B divide a S más 2 elevado al cuadrado más 1, que viene de acá, observémoslo, por CS más D. Ya sabemos qué significa la S. Las D's son unas reglas que tienen la Laplace, no las puedo explicar pues al detalle por tiempo. S al cuadrado más 1, ¿de dónde se viene S al cuadrado más 1? De acá. ¿Y eso es igual a qué? 1 que divide a S al cuadrado más 1 factor de S más 2 elevado al cuadrado más 1. Entonces mire que aquí ya fusionamos estas dos operaciones. Simplemente aquí empezamos a factorizar los literales con los números. Abrimos paréntesis, abrimos corchetes, hacemos las respectivas factorizaciones. Para despejar los paréntesis, rompemos los paréntesis y nos queda AS más 3 más B5 al cuadrado más AS más B más o menos CS elevado a la 3 más 4CS elevado al cuadrado más 5C elevado a la 5 más DS elevado al cuadrado más 4D elevado a la 5 más 5D igual a 1. Recordemos que las factorizaciones tienen unas propiedades. Aquí rompimos los paréntesis. Ya aquí lo volvemos a multiplicar y nos queda 5 al cubo más AC más 5 al cuadrado más B más 4 más C más D más S A más 5C más 4D más B más 5D igual a 1. Sacamos factor común y aquí las bautizamos. Mire, A más C igual a 0, 1. A más 4 más C más D igual a 0, 2. A más 5C más 4D igual a 0, 3. A más 5D igual a 1, nos corresponde a 4. Ahora procedemos a despejar de 1 a igual a menos c tiende a menos 5 y reemplazamos 5 en 3.
¿Esto para qué? Para llegar a unas determinantes que más adelante las vamos a ver, o no determinantes sino unos resultados que vamos a despejar. Menos c más 5 más 4d igual a 0, más 4c más 4d igual a 0, c más d igual a 0, c igual a menos d, que eso tiende a 6. Reemplazamos 6 en 2. ¿De dónde viene 2? De acá. ¿De dónde viene 6? De acá. Entonces seguimos. b más 4 factor de menos d más d igual a 0. b menos 4d más d igual a 0. b menos 3d igual a 0, que pasa a 7. Elimamos 4 en 7. ¿De dónde viene 4? De acá. Y 7 ya está en este resultado. Y eliminamos b más 5d igual a 1. b menos 3d igual a 0. Hacemos esta operación y esto nos equivale a d igual a 1 octavo. Nos queda la 8 aquí. Reemplazamos 8 en 7. ¿De dónde viene 7? De acá, y a 8 ya lo tenemos acá en este momento. Nos queda b igual a 3, factor de 1 octavo igual a 3 sobre 0. Ahora reemplazamos 8 en 6, 8 ya lo tenemos acá, 6 está más arriba, esto ya lo vieron, c igual a menos 1 octavo, y en 5, eso sí nos da igual a 1 octavo. Vamos a hacer estas divisiones. Recuerde que ya sabemos de dónde viene esto 1 octavo, este 3 octavos. Ya sabemos de dónde viene este 5 más 2 elevado al cuadrado más 1. Todo esto más menos y sub 0s más 1 octavo sobre s al cuadrado más 1. Ya sabemos de dónde vienen estas determinantes, estos números, estos factores. Esto nos da 1 octavo por s más 3. 5 más 2 elevado al cuadrado más 1 más 1 octavo por menos s más 1 sobre s al cuadrado más 1. Y aquí ya sacamos nuestro primer factor. Vea, 1 octavo que multiplica a s más 3, 5 al cuadrado elevado a la 2 más 1, divide a menos s más 1, 5 al cuadrado más 1. Y nos queda la siguiente, de Laplace. Y, factor de s igual a 1 octavo. Y eso es s más 3, 5 a la 2 al cuadrado más 1. Menos s más 1, s al cuadrado más 1. Con la transformada inversa de Laplace, hay una transformada inversa de Laplace, aquí la vamos a aplicar Laplace a la menos 1, factor de ys igual a Laplace a la menos 1, y Laplace a la menos 1 es s más 3, divide a 5 más 2, elevado al cuadrado más 1, menos s más 1 que divide a s al cuadrado más 1. Y aquí tenemos otras determinantes de Laplace, mire que aquí se divide s, se divide 3, se divide 1, y esto lo divide a s al cuadrado más 1, s al cuadrado más 1, y este 5 más 2 elevado al cuadrado más 1 solo está dividiendo a s porque abrimos 3 y abrimos 1. Y, factor de t es igual a 1 octavo Laplace a la menos 1 que factoriza 5 más 2 más 1, que viene de acá arriba, sobre 5 más 2 elevado al cuadrado más 1. Aplicamos una regla aquí de Laplace menos 1 octavo la const más 1 octavo sen. Ahora, y, factor de t es igual a 1 octavo 2 elevado a la 2t const más 1 octavo e elevado a la 2t sen menos 1 octavo con la const de 1 octavo sen. Y este resultado, todo este ejercicio, todo este planteamiento que hicimos desde acá arriba nos da un resultado, una determinante, nos da como una estadística a seguir, que es y, factor de t igual a 1 octavo factoriza const e menos 2t menos 1 más sen e elevado a la menos 2t más 1. Muchas gracias a todos por su atención, muy amables.